¿Qué tal, amigos de las redes sociales? Bienvenidos al programa de la Hora del Notario. Como cada 15 días les habla su amigo el notario Jorge Ramos Campirán, notario público número 125 del Estado de México, con residencia en la ciudad de Metepec, Estado de México. Estoy transmitiendo a través de mi canal de YouTube La Hora del Notario. Ya somos 207,000 suscriptores. Muchas gracias a usted. Hemos crecido muchísimo en estos días. Gracias por compartir este manual de primeros auxilios del derecho que hago para usted, regalando conocimiento cada 15 días. Hoy les voy a platicar acerca de presupuestos notariales. ¿Qué le deben cobrar a usted cuando va al notario para hacer una escritura? Bienvenidos al programa de La Hora del Notario. La Hora del Notario, conducido por el licenciado Jorge Ramos Campirán, notario público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa de La Hora del Notario. Hoy les voy a platicar acerca de presupuestos notariales. ¿Qué tiene usted que pagar como conceptos cuando va usted ante un notario para hacer una escritura pública? Primero quiero hablarles como antecedente a aquellos mitos que no existen. Porque anteriormente decían, no, es que ir al notario es que cobra mucho. Lo que le quiero platicar en esta mañana a ustedes es que es muy importante que usted tome en cuenta que cuando va usted al notario, el notario tiene que hacerle una liquidación, es decir, un presupuesto perfectamente determinado de cada concepto que se tiene que pagar por una transmisión de propiedad. Fíjese que lo más importante que usted debe saber es que debe haber claridad en los presupuestos, claridad en los conceptos, la entrega también de un comprobante fiscal digital, de los recibos provisionales que emite la notaría, el notario particularmente, para que usted lo tenga en cuenta, pero que parta, en este programa, al menos le voy a dar a usted una serie de señalamientos para que sepa claramente qué es lo que tiene que pagar cuando usted va a hacer una operación o cualquier acto jurídico, tratándose de una compra-venta, con apertura de crédito y garantía hipotecaria, de un remate judicial, si es una donación, si es una adjudicación por herencia, si es una dación en pago. Cualquier acto jurídico que implique la transmisión de una propiedad, estos son los conceptos que usted tiene que ver y tiene que pagar, tanto la persona que está comprando como la persona que está vendiendo. Y se los voy a desglosar de diferente manera para que usted lo tenga más que claro y de alguna manera sepa. ¿Qué le quiero sugerir siempre a usted? Que cuando usted va a hacer cualquier acto jurídico, alguna notaría, siempre pida un presupuesto. No se deje engañar que le van a cobrar un tanto por ciento de la operación. Eso no es real. Los notarios nos regimos por un arancel y cada estado de la República, fíjese usted, cada estado de la República tiene tarifas específicas por lo que corresponde a los impuestos traslativos de dominio, que en muchos casos son municipales y en el caso de la Ciudad de México también tiene que ver con el gobierno central y también por lo que corresponde a las tarifas de registro público de la propiedad, que de alguna manera son homogéneas en algunas partes de la República Mexicana, pero que usted sepa exactamente qué es lo que tiene que pagar. Yo empezaría, y hoy le quiero abusar un poco de su confianza, le voy a publicar en este momento algún presupuesto y algunos conceptos que se tienen que pagar cuando es una operación lisa y llana de una compra-venta. Si usted va a comprar un bien inmueble, que sepa exactamente qué son los gastos que van a implicar hacer de alguna manera un pago a la notaría respectiva. En esta primera lámina que le voy a publicar en este momento y que usted quiero que vea, viene un desglose de un presupuesto de una compra-venta lisa y llana. ¿Cuáles son los conceptos que usted tiene que pagar como comprador respecto del bien inmueble? Mire, los primeros conceptos que usted tiene que pagar son los siguientes: un certificado de libertad de gravamen. Las certificaciones municipales. ¿En qué consisten estas certificaciones municipales? Bueno, una certificación de clave y valor catastral, no adeudo de predial, no adeudo de aportación de mejoras, no adeudo de agua potable y también una cédula informativa de zonificación. Estas certificaciones son las que solicita el notario y las cuales de alguna manera tienen que estar perfectamente determinadas en un presupuesto.
¿Qué otro aspecto también coincide en el caso de un pago de una traslativa de dominio tratándose de una compra-venta? Tiene que ver con el pago de impuesto de traslado de dominio. Le estoy hablando al menos en el Estado de México, que es similar en otras entidades de la República. El pago de impuesto traslativo de dominio, que es un impuesto municipal, al menos en el Estado de México. ¿Qué otros gastos también tiene que considerarse? Pues los gastos correspondientes a los pagos de derecho de inscripción en el registro público de la propiedad, y también seguramente le van a considerar gestoría y los honorarios del notario, que tienen que ir conforme al arancel respectivo. Estos son los gastos que además quiero precisarle a usted. Cada acto jurídico, al menos en el Estado de México, como en cualquier entidad de la República, se va a tener como referencia particularmente el monto de la operación. Y entonces, dependiendo del monto de operación, el notario tiene que calcularle exactamente cuánto tiene que pagar de impuesto traslativo de dominio y de derechos de registro. Ahí siempre hay una tarifa específica, ahí no puede variar. Tanto en el impuesto traslativo de dominio como derechos de registro, hay tarifas que están marcadas y que normalmente son autorizadas por los congresos de los estados respectivamente en los códigos financieros de cada entidad federativa. Y nomás para que le precise, tanto certificaciones de libertad de gravamen como las certificaciones municipales son gastos menores, donde implicaría un gasto mayor que va conforme al valor de operación, correspondería en el impuesto traslativo de dominio y en los derechos de registro público de la propiedad. Esto al menos en el Estado de México. Fíjense, en la Ciudad de México son los mismos pagos, nada más que en la Ciudad de México necesariamente va a tener que contar con un avalúo realizado por un perito debidamente certificado por las autoridades de la Ciudad de México. Y entonces, conforme el avalúo, obviamente tendría que considerar también los gastos del avalúo de la Ciudad de México para que el cálculo se lo haga. Pero regresando a la lámina número 1, estos son los gastos que implican o los conceptos que implican quién es la persona que compra. Ahora, ¿cuáles son los gastos que tiene que pagar la persona que vende? Tratándose de cualquier bien inmueble traslativo de dominio de una operación lisa y llana de una compra-venta, ya sea de un terreno, una casa habitación, un local comercial, una bodega, el vendedor tendrá que pagar un impuesto, y ese impuesto es un impuesto federal, que tiene que ser un impuesto sobre la renta por enajenación de bienes. Igual, si es casa habitación, se puede exentar siempre y cuando cumpla con los parámetros que marca la ley del impuesto sobre la renta y su reglamento. Si no está en esos parámetros de ser casa habitación, pues tendrá que el notario calcularle un impuesto respectivo para que usted lo tenga más que claro. Si usted está por comprar una vivienda a través de un crédito bancario, le voy a desglosar a usted cuáles son los conceptos de pagos que tiene que hacer mediante una escrituración. Mire usted, le tienen que hacer un presupuesto, como ya le he mencionado, pero ¿cuáles son los conceptos que usted tiene que pagar cuando usted va a adquirir una vivienda a través de crédito bancario? Bueno, aquí en esta segunda lámina que le estoy publicando viene lo siguiente. Mire, tiene que pagar un certificado de libertad de gravamen, tiene que pagar las certificaciones municipales que le mencioné anteriormente, que corresponde a un certificado de clave y valor catastral, no adeudo de predial, no adeudo de agua, no adeudo de aportación de mejoras y una cédula informativa de zonificación. Pero lo más importante que también tiene que calcular el notario, que de conformidad con el crédito o el monto de la operación, le va a calcular cuánto tiene que pagar de un impuesto municipal traslativo de dominio, como bien lo sabe en esta lámina, y por lo que respecta, fíjense nomás, esto es un dato importante, en el pago de derechos de inscripción en el registro público de la propiedad van a ser dos pagos. Uno, un primer pago de derechos de registro por inscripción de la compra-venta y otro segundo pago también que corresponde por derechos de inscripción de registro público de la propiedad por la apertura de crédito y garantía hipotecaria. También en el propio presupuesto le van a desglosar lo que corresponde a los gastos correspondientes de gestoría y correspondiente también en algunos de los casos a si se paga un avalúo o no. Normalmente a veces el banco es el que lo paga o dependiendo también si es que el cliente se lo señalan ahí mismo. Y tendrán que ir establecidos también el arancel del notario que tiene que estar conforme a lo dispuesto y publicado por la Gaceta de Gobierno, al menos en el Estado de México. Estos son los gastos que una persona hace cuando adquiere una vivienda a través de un crédito bancario.
la parte compradora. Ahora, ¿qué paga la parte vendedora? Bueno, si es una casa habitación y el señor acredita haber vivido en esa casa con recibos de luz, su credencial para votar, puede exentar y hasta un máximo de 5 millones de pesos. Si no es así, tendría que calcularle el impuesto sobre la renta respectiva, que el notario lo tendrá que hacer para que la parte vendedora entere el pago correspondiente de un impuesto sobre la renta, que es un impuesto federal. Hoy le voy a también desglosar qué tiene que conceptos pagar cuando se va a hacer una adjudicación por herencia y usted va al notario. He platicado en otros programas acerca de cómo se hace una adjudicación por herencia cuando hay testamento, cuando no hay testamento, pero cuando ya tiene un avance importante, ya hay un proceso de adjudicación, ¿cuál es ese presupuesto que el notario tendrá que desglosarle a usted y cuáles son aquellos pagos que usted tendrá que hacer? Bueno, la persona que está recibiendo por adjudicación por herencia tendrá que hacer los pagos que en este momento le publico en esta lámina y que corresponden particularmente con un certificado de libertad de gravamen, las certificaciones municipales que le mencioné anteriormente, el pago del impuesto traslativo de dominio, que es un impuesto municipal, los pagos correspondientes de inscripción en el registro público de la propiedad del instrumento que se está otorgando, así como los gastos de gestoría y el honorario del notario que tiene que ir conforme el arancel. Aquí es importante precisarlo que como viene de una herencia, está exento del pago de impuestos sobre la renta correspondiente. Ahora, si usted lo que va a hacer es una transmisión de propiedad a través de una donación, siempre y cuando esta donación sea de alguna manera entre padre e hijo en línea recta, hay un beneficio fiscal que ahorita le voy a platicar. Pero más o menos estos mismos conceptos que le he venido platicando anteriormente es lo que tiene que desglosar. Y en esta lámina 4 que le estoy publicando en este momento, estos serían los conceptos que usted tendría que pagar cuando es una donación que se hace. ¿Y cuáles son aquellos? Bueno, pues el certificado de libertad de gravamen, que es vital. Yo te lo explicaré porque no, a lo mejor voy a decir, bueno, ¿y ese certificado para qué es? El certificado de libertad de gravamen es el que hace el notario para que de alguna manera haga una anotación preventiva en el registro público de la propiedad que se va a otorgar ante la fe del notario un acto jurídico. Es decir, como en este caso, como en los anteriores, un acto jurídico que puede ser una compra-venta, una adjudicación por herencia, una apertura de crédito, una donación. Por eso es importante que siempre se tenga esto, porque el certificado es vital para hacer cualquier operación. Porque en el certificado de libertad de gravamen establece si el inmueble está libre y no hay ningún problema. Si en este certificado de libertad de gravamen usted viene conmigo, yo lo pido, pero aparecen gravámenes o anotaciones respectivas de demandas o alguna garantía hipotecaria que tiene por ahí, pues no se puede hacer ninguna operación. Bueno, también en el caso de la donación, como le platico, tienen que pagarse las certificaciones municipales, tienen que pagarse un impuesto traslativo de dominio necesariamente, así como los derechos de inscripción en el registro público de la propiedad, se tendrá que calcular alguna gestoría y también los honorarios respectivos que tienen que ir conforme el arancel. En este caso, si hay una donación a título gratuito de un padre a un hijo, de un hijo a un abuelo, del abuelo al nieto, está exento de pago de impuestos sobre la renta. Este impuesto federal que anteriormente le había dicho que la paga la parte vendedora, en este caso, cuando es una donación, igual también como en el caso de una adjudicación por herencia, está exento en estos casos para que usted tome razón de esto. Quiero precisarle que cualquier acto jurídico donde se hace la transmisión de propiedad, normalmente lo que va a pagar usted son estas certificaciones. El certificado de libertad de gravamen ante el registro público de la propiedad, las certificaciones municipales que se hacen ante los municipios respectivos, que ya les señalé anteriormente, de zonificación, no adeudo de agua, no adeudo de predial y el de clave y valor catastral, que son muy importantes para tenerlo, pero también los pagos correspondientes de derechos de registro público de la propiedad. Cualquier acto jurídico que usted hace tiene que ir desglosado perfectamente en esto. Y le digo por qué, porque primero quiero que usted tenga claridad. Los notarios estamos obligados a proporcionarle a usted un presupuesto. No que usted va a una notaría y diga, oiga, yo vengo a hacer una operación de compra-venta o vengo a arreglar tal cosa, y la persona o el empleado o el abogado o el mismo notario dice, sí, pero le va a costar el 20% o el 10%. A ver, eso no existe. Y si por el caso presumientemente existiera, hay vías legales para que se lo comunique a la autoridad respectiva, porque esto no es posible. Yo siempre le he sugerido a usted con una gran claridad
que cuando va usted a comprar una propiedad o va a vender una propiedad, se asista de profesionales. Vaya con el notario, haga no solamente el presupuesto de la escrituración respectiva que tiene que pagar la persona que compra y también el cálculo respectivo de impuestos sobre la renta que tendrá que pagar la persona que vende. Y tiene que haber una gran claridad, porque mire usted, le quiero poner varios ejemplos y a veces hay cosas que tengo que decírselas para que usted tenga mucho cuidado. Primero, los notarios tenemos que expedirle a usted un recibo de honorarios, un comprobante fiscal digital, que obviamente pues yo estoy dado de alta en Hacienda, yo tengo que expedirle a usted un comprobante fiscal digital y cuando hay un anticipo de cualquier operación tengo que emitirle a usted un recibo provisional con mi nombre y debidamente firmado por mí. Tenga mucho cuidado porque a veces ha sucedido que en algunas notarías quienes pide ese recibo es una sociedad civil que es completamente distinta al notario. Si usted va a una notaría y ve que le dan un recibo de la sociedad civil denominada tal, tenga mucho cuidado, porque al rato pues, no te va a tener usted cómo poder exigir al notario que efectivamente usted entregó los gastos correspondientes de escrituración. ¿Ya me entendió? Entonces tenga mucho cuidado. O sea, siempre que va usted a una notaría, verifique que efectivamente el recibo esté emitido por el notario y también cuando termine le tengan que entregar su comprobante fiscal digital. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces también ha habido muchos problemas de atrasos de escritura o porque a veces no se hacen las cosas con una gran puntualidad porque o se lo dejan a cargo de un abogado a un empleado o tratan de simular algunas cosas que no están padres ni son correctas. Por eso es muy importante que usted tenga primero claridad. Si usted está en su puesto, yo le regalo en esta mañana estos conceptos de presupuesto. No le puse montos porque los montos varían conforme al valor de operación. No es lo mismo una operación de 100,000 pesos que una operación de 5 millones de pesos, porque por lo que respecta a estas dos operaciones, los certificados de libertad de gravamen y las certificaciones municipales son un gasto menor. Lo que impacta es lo que corresponde al impuesto municipal traslativo de dominio y también a la tarifa correspondiente del pago de derechos de registro público de la propiedad. Pero mire, ahí no hay pierde, porque como se lo señalé al inicio del programa, tanto el impuesto traslativo de dominio se calcula en razón de una tabla debidamente autorizada por el Congreso del Estado y publicada en una ley, en un código, al menos en el Estado de México, en el Código Financiero. Nosotros no podemos calcularle de más un traslado de dominio. O sea, usted siempre tiene que verificar, cuando ya te entregan su escritura, conforme a su presupuesto, verificar que efectivamente, si usted pagó tal cantidad de impuesto traslativo de dominio, es el mismo que tiene que exhibir en el recibo correspondiente que les pide el municipio correspondiente. Igual en el caso de los derechos de registro público de la propiedad, para que no haya dudas y que no lo sorprendan, que haya claridad respecto de las cosas y no está padre que a veces, y más nosotros que tenemos que actuar con una gran probidad y responsabilidad, tenemos que hacer las cosas con una gran claridad. Esto es lo que yo le quiero sugerir respetuosamente a usted esta mañana, que al menos le quise dar una serie de luces para que usted tenga en cuenta qué es lo que se paga, qué conceptos se pagan cuando usted va al notario en una escrituración traslativa de dominio, tratándose de esta de compra-venta, un crédito bancario, un remate, una donación, una adjudicación, una dación, para cualquier acto jurídico que implique la transmisión de una propiedad como tal. Usted sabe cuáles son los conceptos, ya le di unas luces para que usted sepa y le sugiero respetuosamente que si tiene una duda, pues lo consulte con el notario, pero pida siempre un presupuesto desglosado para que posteriormente no haya sorpresa. Mire, cuando hay un presupuesto desglosado ya no hay sorpresas de que después le digan a usted, es que mire, calculamos mal las cosas y es tanto dinero. Primero tienen que acreditarle si efectivamente a lo mejor pudiera suceder que hay un asunto de recargos o el valor o alguna situación que esté fuera de orden, pues indudablemente tienen que acreditarle ese pago. No es de que ya le dije tal cantidad y después le tengo que cobrar más. Eso no está padre, eso no puede suceder. Bueno, si es que se lo acreditan,
pues indudablemente tiene que hacerlo, pero tiene que tener un comprobante. Hoy todo ya está fiscalizado, hoy todo está perfectamente determinado. Hoy entregan certificados fiscales digitales que usted puede de alguna manera hasta cotejar electrónicamente con su teléfono en la pantalla del SAT y ver que efectivamente el recibo que expidió el municipio es el correcto o el recibo que expidió el Registro Público de la Propiedad es correcto para que tenga validez y bueno, usted no solamente tenga certeza, porque cuando usted va al notario, o sea, va al notario porque tiene no solamente seriedad, formalismo, honorabilidad de un acto que usted va a confiar para tener certeza jurídica. Y los notarios estamos para eso, para dar certeza jurídica a usted. Pues esto es lo que le he querido platicar en esta mañana acerca de presupuestos notariales, decirle a usted más o menos cuáles son los conceptos, como se lo vuelvo a repetir, no quise poner montos, porque los montos correspondientes de cada presupuesto tienen que ver con los montos respectivos de operación. Entonces, en certificaciones no varía mucho, lo que sí varía es en el pago correspondiente de impuesto traslativo de dominio y los derechos respectivos, pero bueno, ahí hay una tarifa perfectamente regulada que tiene que ir conforme a lo autorizado, para que usted lo tenga claro. Pues yo lo invito a que me siga en mis redes sociales, que publico en este momento. Ya somos mucha gente que sigue este programa de la hora del notario. Yo le invito a que no solamente se suscriba, sino que comparta este manual de primeros auxilios del derecho para que le comparta esta información a la sociedad mexicana y al menos sepan alguna luz y no se dejen sorprender en el futuro. Como siempre les habló su amigo el notario Jorge Ramos Campirán, notario público número 125 del Estado de México con residencia en la ciudad de Metepec, Estado de México. Sigamos caminando por el camino de la vida. Que tenga usted una excelente tarde. Hasta luego. Si te gustó este programa, compártelo y activa la campanita. Y si requieres mayor información de algún trámite notarial, por favor escríbeme. Estoy a tus órdenes para servirte con eficiencia y calidad.